Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases académicas. El tema de hoy está referido al análisis de secciones simplemente reforzadas. Vamos a desarrollar esta clase para entender la temática que hemos estado conversando referente a vigas. Entonces, vamos a ir hablando de los fundamentos del diseño de concreto armado. La estructura debe concebirse como un sistema o conjunto de partes y componentes que se combinan ordenadamente para cumplir una función dada. Definitivamente la estructura es un sistema, un conjunto de elementos. Hablamos de columnas, hablamos de vigas, hablamos de losas, de placas, de cimientos. Todo eso hace un sistema y que por supuesto tienen que trabajar esos componentes de una manera ordenada. Ese diseño de ese sistema comienza con la formulación de los objetivos que se pretende alcanzar y de las restricciones. Por supuesto, el objetivo principal del diseño es que esa estructura soporte las cargas a las que va a estar expuesta. El objetivo es que cumpla su ciclo de vida, ¿no? Que garantice la calidad, que garantice los costos. Entonces, este proceso es cíclico, ¿no? Se parte de consideraciones generales que se afinan en aproximaciones sucesivas a medida que se acumula información sobre el problema. Bueno, entonces son aspectos generales que se tiene que tener en cuenta. El diseño por estado límite. El diseño por estado límite trata de lograr que las características, acción, respuesta de un elemento estructural o de una estructura estén dentro de los límites aceptables. De hecho que cuando se estructura, ¿no? un proyecto, ¿no es cierto?, por sus cargas, vivas o muertas, ocurre acciones, ¿no es cierto?, y que esas acciones tengan que tener las respuestas adecuadas en cuanto a su diseño. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la acción de la estructura y la respuesta que se pueda dar a través del diseño para que esa estructura trabaje lo más adecuadamente posible. Entonces, se propone que la estructura se diseñe con referencia a varios estados límite. Los estados límite más importantes son resistencia bajo carga máxima, deflexiones y ancho de grietas. Hablamos de carga máxima cuando nos referimos al peso propio de la estructura, ¿no? En todo caso, la teoría de la resistencia máxima se enfoca para el dimensionamiento de las secciones utilizando la teoría elástica, ¿no? Aquí otra vez hablamos de la teoría elástica, del rango elástico. Habíamos indicado que el acero y el concreto tiene un rango elástico. ¿Qué quiere decir el rango elástico? Es que si se le aplica una fuerza a este material que es el acero, el concreto, esta vuelve a su situación original cuando se deja ejercer esa fuerza. Esa es la teoría elástica, ¿no? Muy bien, entonces para el diseño se tiene que tener en consideración los factores de carga. Los factores de carga tienen el propósito de dar seguridad adecuada contra un aumento de las cargas de servicio más allá de las especificaciones en el diseño, para que sea sumamente improbable la falla. Los factores de carga también ayudan a asegurar que las deformaciones bajo carga de servicio no sean excesivas.
El código OASI recomienda que las resistencias requeridas U para resistir las cargas sean, ¿no? A ver, vamos a ver algunas combinaciones de cargas que recomienda la norma ASI. Para combinaciones de cargas muertas y vivas, dice, ¿no? La mayoración de cargas es 1.4 por carga muerta más 1.7 por carga viva. Eso recomienda la norma ASI, ¿no? Pero también nosotros tenemos nuestra norma peruana, ¿no? Que está establecida en el reglamento de edificaciones. La norma E060, seguramente ustedes lo han podido visualizar en la parte del diseño, ¿no es cierto?, de elementos de concreto armado, ¿no? Acá dice cargas muertas y cargas vivas. Estamos hablando de la norma peruana. 1.5 por carga muerta más 1.8 por carga viva. Notemos que hay una diferencia, ¿no? Notamos que hay una diferencia entre la norma ASI y la norma peruana. Por ejemplo, la norma peruana dice 1.5 carga muerta. La norma ASI indica 1.4 carga muerta. Entonces, quiere decir que nuestra norma, la norma peruana, busca asegurarse, no más, ¿no? En comparación a la norma ASI. ¿Qué significa esto? Que este 1.4 es una mayoración. Supongamos que yo tengo 1 tonelada de peso propio de la estructura. Estamos hablando de carga muerta. Carga muerta, yo lo multiplico por 1.4. Si yo tengo 1 tonelada, entonces si yo lo multiplico va a salir 1.4 toneladas. O sea, voy a trabajar con una carga mayorada, no con el real, que es 1 tonelada. Como ejemplo estoy poniendo, ¿no? De hecho que una estructura pesa más que 1 tonelada. Está aproximadamente sobre sus 20, 30, 40 o 50 toneladas, dependiendo de la magnitud del proyecto, de la edificación, ¿no? Entonces, estos valores, como está establecido en la norma, tanto en el ASI como en el Reglamento Nacional de Edificaciones, nuestra norma peruana, ¿no? Buscan asegurar, ¿no? Trabajan con una carga superior a la real. A eso se llama cargas mayoradas, ¿no? Entonces, trabajamos o diseñamos todos nuestros elementos estructurales con una carga, para una carga de servicio que está mayorada, ¿no? Quiere decir que está de más, o sea, está superior a lo real. Lo mismo ocurre con la carga muerta, ¿no? Por ejemplo, dice 1.7 por carga muerta, perdón, por carga viva, ¿no? La norma ASI. ¿Y qué dice nuestra norma peruana? 1.8 carga viva, ¿no? De igual manera, hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia es que nuestra norma peruana tiene un valor superior a la norma ASI. Entonces, quiere decir que en la carga viva también nuestra norma diseña los elementos estructurales de concreto armado, ¿no? Con una mayoración de cargas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de entender los factores de carga, ¿no es cierto? Habíamos indicado que el diseño de un elemento estructural está en función a las cargas, al peso de la estructura. Y nosotros entendemos como peso a las cargas muertas y a las cargas vivas, pero no son las únicas que actúan en una estructura. También hay otro tipo de cargas, ¿no es cierto? Referidos, por ejemplo, a las cargas de viento, a las cargas de sismo, ¿no?
estas cargas, ¿no? De tipo eventual, porque un sismo es una fuerza o una acción impredecible, ¿no es cierto? Pero que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestro diseño. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso es importante, cuando se hace diseño, tener los parámetros adecuados de cómo es que se debe tener en cuenta, por ejemplo, esta carga del sismo. Entonces, para eso también hay una, hay una, hay una ecuación que nos permite mayorar esas cargas, tanto del viento, del sismo, ¿no? Por ejemplo, en la sierra tenemos las nevadas o las granizadas, también son cargas que se debe tener en cuenta para hacer el diseño. Entonces, la norma ASI nos establece para cada acción, ¿no es cierto? No solo habla de las cargas muertas y vivas que actúan sobre una edificación, también actúan otro tipo de cargas, ¿no? Cargas accidentales, cargas de viento, cargas de sismo, que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar una estructura, ¿no? Eso establece la norma ASI. Por otro lado, nuestra norma peruana de igual manera, ¿no? De igual manera establece una serie de ecuaciones que mayoran las cargas. Por ejemplo, hablamos de las cargas de viento, ¿cierto? Cuando se tiene cargas de viento, cuando se tiene cargas de sismo, ¿no? Se tiene que tener una serie de consideraciones, empuje de suelos, ¿no? También se tiene que tener una serie de consideraciones. O sea, la idea es que para hacer el diseño de los elementos estructurales se tenga que mayorar las cargas. No se trabaja con la carga que uno calcula al hacer el metrado de cargas. A esa carga le incrementamos un factor y ese factor es justamente este valor, 1.4 para carga muerta, 1.7 para carga viva. Entonces, los factores de carga tienen el propósito de dar seguridad adecuada contra un aumento de las cargas, ¿no? Puede que las cargas vivas aumenten en una edificación, si la edificación estaba diseñada para que albergue 100 personas, puede que en ese edificio en algún momento se incrementen las personas y que llegue, por ejemplo, a 150. De hecho, que entonces la carga viva va a aumentar. Y entonces este factor busca asegurarse eso, ¿no? Por eso es que lo multiplica por 1.7. O sea, incrementa el valor de las cargas, ¿no? Entonces, los factores de carga también ayudan a asegurar que las deformaciones bajo cargas de servicio no sean excesivas, ¿no? O sea, buscamos asegurarnos, ¿no? El código ASI recomienda que la resistencia requerida es para resistir las cargas que sean, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí están especificados, pueden revisar la norma ASI, ¿no? Esto ustedes ya lo han revisado, esto está en la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay mucho más, este es un extracto, hay mucho más. Hay que revisar esta mayoración de cargas, que va a ser importante manejarlo para el diseño que vamos a realizar. Muy bien, entonces, por un lado, los factores de carga y por otro lado tenemos los factores de reducción de la capacidad de resistencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con los factores de reducción de capacidad de resistencia? A ver, dice los factores de reducción de capacidad, FI, toman en cuenta las inexactitudes en los cálculos y fluctuaciones en las resistencias del material, en la mano de obra y en las dimensiones, ¿no? O sea, quiere decir que cuando nosotros construimos una viga, por ejemplo,
La cuestión técnica que establecemos, por ejemplo, en el concreto es la resistencia, ¿no? Con con un FC de 210 kilogramos por centímetro al cuadrado. Así está establecido en el expediente y así voy estableciendo, así lo he diseñado, ¿no? Muy bien, pero ¿qué ocurre en una situación real? Una cosa es el expediente, una cosa es lo que está escrito en una hoja, en un papel, ¿no? Y otra cosa es lo que se hace realmente en obra. La pregunta que surge aquí es, ¿realmente ese concreto que yo he puesto en obra al momento de ejecutarlo será 210? ¿Cómo yo puedo garantizar que que ese concreto que yo he utilizado esté con una resistencia de 210, ¿no? De hecho, que muchos me dirán, pues no, para eso existen las pruebas de calidad, ¿no? Se saca probetas de concreto y eso se lleva al laboratorio y eso determina que la resistencia es así, pero ¿será el concreto homogéneo? Muchas veces en algunos lugares no vacean con un camión mixer, o a veces lo hacen de manera manual. Muchas veces en obra mismo se omite el vibrado del concreto. Eso es un aspecto muy importante para que llegue a las resistencias, ¿no? Pese a que pueda ser un concreto elaborado con mixer, ¿no? Pero si uno no hace el vibrado correspondiente y con todas las especificaciones que se requiere para hacer el vibrado, ese concreto no va a llegar, ¿no? Entonces, en obra puede haber muchas fallas de índole material, de mano de obra, inclusive en las dimensiones, ¿no? Si una viga tiene una sección transversal de 20 por 40, puede que esa sección de 20 por 40 esté variando por milímetros. Puede ser que esté en 39,8, le falta 2 rayas, o 40,2. En fin, ¿no? Una cosa es la cuestión que pueda decir un expediente y otra cosa es la situación que ocurre realmente en obra. Eso lo van a palpar seguramente cuando ustedes tengan la oportunidad de participar en un proyecto, ya sea como residente o ya sea como supervisor de obra. Pero en todo caso, la explicación iba en el sentido de que para el diseño, ¿no es cierto?, se busca reducir esa capacidad de resistencia, ¿no? Para efectos de diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, para elementos que están sometidos a flexión, ¿no? Se le multiplica por un factor, ¿no es cierto? Por un phi de 0,9. Para elementos que trabajan a esfuerzos cortantes, a 0,85. Para elementos flexo-compresión, 0,75, 0,70. Vemos que aquí hay diferentes valores, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, para flexión tiene un valor alto y para elementos de flexo-compresión, hablamos de las columnas, tiene un valor bajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Esa diferencia se debe a la fragilidad de los elementos. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, una columna falla? Se viene la estructura, ¿no? Sería una falla frágil, ¿no? Por eso es que se reduce más aún en elementos de columnas, ¿no? Que en elementos de flexión, como las vigas, ¿no? En todo caso, la idea es que para el diseño se tiene que reducir la capacidad, ¿no es cierto? Por una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Por una serie de cuestiones, como le hemos explicado, ¿no? Y en el diseño tenemos que considerar esos parámetros. Acá señalamos, esto es de la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Acá la solicitación flexión
se multiplica por un factor phi de reducción 0.90, tracción 0.90, cortante 0.85, ¿no? Este es el código ASI. Y esto es del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Torsión, cortante, aplastamiento en el concreto, zonas de anclaje, concreto y en fin, ¿no? Entonces, para hacer el diseñador estructural de un proyecto, lo que tiene que hacer es revisar esto. Tiene que revisar, ¿no? Y si yo estoy trabajando, por ejemplo, vigas, usaré este valor, 0.90, como un factor de reducción. Si estoy trabajando elementos de flexocompresión, las columnas, por ejemplo, trabajan a esfuerzos de flexocompresión. Las columnas pueden flexionarse, pero también se comprimen por el peso, ¿no? Una vez que excede la carga del peso, se flexionan también las columnas, ¿no? Entonces su valor es 0.75. Entonces es importante revisar esto de acá. Hipótesis para determinar la resistencia nominal a flexión, ¿no? Entonces hay varias hipótesis que nosotros tenemos que manejar para determinar la resistencia nominal a flexión. Entonces aquí propiamente ya estamos hablando de vigas, ¿no? Los elementos que trabajan a flexión hemos indicado que son las vigas, las losas, las escaleras, ¿no? Muy bien, entonces el concreto no podrá desarrollar una fuerza de compresión mayor a la de su resistencia. Y de hecho que es así, ¿no? El concreto no podrá desarrollar una fuerza de compresión mayor. De hecho que si desarrolla mayor, el concreto falla, ¿no? Si mi resistencia es 210 kilogramos por centímetro al cuadrado, la fuerza, ¿no? No puede ser superior a eso, ¿no? No puedo someter cargas superiores a la resistencia que tiene el elemento, ¿no? Esa es una hipótesis válida. El concreto tiene una resistencia a la tracción muy pequeña, ¿no? El concreto tiene una resistencia a la tracción muy pequeña, ¿no? A la tracción, o sea, al estiramiento, a la tensión, ¿no? Y que se agrieta aproximadamente cuando éste alcanza un 10% de su resistencia FC, ¿no? O sea, si yo tengo una viga, ¿no? Que está trabajada con un concreto de 210 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no es cierto? El 10% va a ser 25 kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Si yo supero los 25 kilogramos por centímetro al cuadrado, ese concreto va a fallar, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. El concreto tiene una resistencia a la tracción muy pequeña. Estamos hablando de la tracción, ¿no? A la compresión, sí, el concreto trabaja adecuadamente, ¿no? Muy bien, entonces, por lo que se omite en los cálculos de análisis y diseño, y se asume que el acero toma toda la fuerza total de la tracción, ¿no? Y eso lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no? ¿Dónde se coloca el acero? El acero justamente en una viga se coloca en la parte tensionante o en la parte tracción, en la parte traccionante, ¿no? En la parte de abajo. Ahí es donde ocurre la tracción y la tensión, ¿no? Entonces, para el análisis, el que toma la batuta es el acero, ¿no? El acero, se asume que el acero toma toda la fuerza total de la tracción. Ahí ya no trabaja el concreto. Y vamos a verlo con cálculos esto, ¿no? La relación esfuerzo de formación del concreto se considera lineal solo hasta aproximadamente el 50% de su resistencia, ¿no? Es lineal, ¿no? Hemos visto una figura en el eje de la X, estaban las deformaciones, en el eje Y estaban los esfuerzos, ¿no es cierto? Y hay una relación entre la deformación y los esfuerzos,
Dice, solamente se considera hasta el 50%, o sea, si mi concreto es 210 kilogramos, entonces hasta los 110 va a ser, ¿no? Va a ser lineal, va a ser lineal esa relación esfuerzo de formación. A partir de ese 50% va a sufrir cambios, ¿no? Prevalece la hipótesis de Bernoulli en la que las secciones planas antes de la flexión permanecen planas y perpendiculares al eje neutro después de la flexión, ¿no? Y eso es lógico para los cálculos. La deformación unitaria del concreto a la rotura es, ¿no? 0.03. O sea, a la deformación 0.003, el concreto falla, ¿no? En otras palabras, se fractura, ¿no? Entonces, esas son las hipótesis para determinar la resistencia nominal a flexión. Vamos a ver más adelante con algunos ejercicios cómo es que esto se entiende, ¿no? Según el método de factores de carga y resistencia para el diseño, nos interesa conocer cómo se encuentra la sección en el estado de falla, ¿no? A continuación, ilustramos esta condición para una sección simplemente reforzada. Aquí observamos una sección transversal de una viga sometida a flexión. Podemos encontrar varios parámetros aquí, ¿no? Tenemos la B, que es la base, ¿no? La sección transversal de una viga. La H es la altura total o el peralte total de la viga. El D es el peralte efectivo. Fíjense acá. Nótese acá que aquí para el diseño se desprecia, ¿no es cierto?, esta parte desde el acero hasta la cara inferior de la columna, perdón, de la viga, ¿no es cierto? O sea, el recubrimiento para el peralte efectivo para el cálculo del diseño es a partir del acero. Y justamente esta teoría que señala, ¿no es cierto?, en alguna parte, está por acá, ¿no? En alguna parte, nos señalaba de que se desprecia, ¿no? El concreto que está, ¿no es cierto?, porque ahí empieza a fallar, acá dice, ¿no? Por lo que se omite en los cálculos de análisis y diseño, ¿no es cierto?, porque resistía solamente hasta el 10%, y se asume que el acero toma toda la fuerza total en tracción. Aquí ya no trabaja el concreto, el que asume toda la fuerza de acero en tracción, porque aquí estamos en esfuerzos de tracción, ¿no es cierto?, es el acero. Por eso es que para los cálculos se toma este peralte efectivo que está representado por la D, ¿no? Y otro peralte que tenemos a partir del eje neutro que está representado por la C. Estos parámetros es importante entender porque en base a esto se hace el cálculo, ¿no? Diagrama de deformación unitaria, ¿cierto? Aquí en la parte tensionante, ¿no? La deformación va a ocurrir en el acero, más no en el concreto, ¿no? En cambio, en la parte superior, donde ocurre esfuerzos de compresión, la deformación ocurre en el concreto, ¿no? Porque aquí arriba hay compresión, deformación en compresión, ¿no? Esfuerzos reales de la sección, ¿no es cierto? Aquí se cumple la ley de... acá está la ley de Whitney, ¿no es cierto? La ley de Whitney, ¿no es cierto?, donde dice que la sección tiene una forma parabólica. Y cuando se hacen los cálculos, sale una sección parabólica, pero para el diseño se asume que esta sección parabólica se convierta como una rectangular, ¿no es cierto? Entonces, para el diseño, asumimos este esfuerzo equivalente, ¿no? Este es un esfuerzo real
demostrado por Whitney, pero aquí tenemos al costado los esfuerzos equivalentes para el cálculo. Entonces, tenemos varios criterios acá. Eje neutro, alturas, base, ¿no es cierto? Fuerza a la compresión, aquí en la parte superior, en la parte inferior, donde están las tensiones, ¿no es cierto? Ocurren esfuerzos tensionantes y traccionantes, ¿no? Acá, la fuerza de la tensión igual al área del acero por el esfuerzo del acero, ¿no? Que está representada por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Y la compresión 0.85, la fuerza a la compresión, ¿no es cierto? Y la A está representada por beta 1, ¿no es cierto? Que es un valor, un parámetro que está establecido, ¿no es cierto? Por C, por la altura C, ¿no? Por la altura C, que es donde ejerce la fuerza a la compresión, ¿no es cierto? Del concreto. Muy bien, esta es la explicación de lo que ocurre en una sección transversal, ¿no es cierto? En estado de falla, en estado de falla. Muy bien, la distribución real de los esfuerzos en la sección tiene una forma parabólica, acá ya le hemos demostrado, tiene una forma parabólica, ¿no? Whitney propuso que esta forma real sea asumida como un bloque rectangular, acá está, ¿no es cierto? Esta forma parabólica tiene que ser asumido como una forma rectangular para el caso del diseño, ¿no? Cuyas características se muestran en la figura, ¿no es cierto? Acá en esta figura. Muy bien. El valor de beta 1, ¿no es cierto? Que es un parámetro, es de 0.85 si la resistencia del concreto es menor que 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Si este no es el caso, esta disminuirá en 0.05 por cada incremento de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es importante también manejar porque para hacer el cálculo no siempre trabajamos con concretos menores a 280. Puede haber concretos que superen este valor, ¿no? O puede ser también que haya concretos que estén por debajo de este valor. Entonces hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, este factor beta, ¿no? Para cada caso, entonces para cada diseño del concreto va a variar. El código ha aprobado un valor límite de seguridad, una deformación unitaria máxima del concreto 0.03. Esta es la deformación máxima, ¿no? A partir de esto el concreto colapsa, para el cual el concreto falla, ¿no es cierto? El concreto falla. Muy bien, entonces aquí vamos a mostrar algunos modelos matemáticos que están en base a este análisis, ¿no? Que están en base a este análisis de una sección transversal de vigas. Esto lo venimos repitiendo desde las clases anteriores, ¿no? Donde ocurre los esfuerzos tensionantes o traccionantes en una viga. Es en la parte inferior, ¿no? Aquí. ¿Y dónde ocurren los esfuerzos de compresión? En la parte superior, ¿no es cierto? Y todo el análisis que se desarrolla a partir de ese criterio, ¿no? Y aquí vamos deduciendo, ¿no? Y a partir de ello se van, ¿no es cierto?, estableciendo ecuaciones o modelos matemáticos para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, para vigas simplemente reforzadas, si hacemos el equilibrio en la sección tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Compresión del concreto igual a tensión. ¿De dónde sale esto? Acá, ¿no es cierto? La compresión. Estamos hablando de esta parte, ¿no? La compresión, ¿dónde ocurre la compresión del concreto? La compresión del concreto tiene que ser igual, ¿no?, a la parte tensionante, ¿no? Entonces,
aquí hacemos esa igualdad y reemplazamos los valores en base a este análisis que se ha hecho, ¿no? Y sacamos para resolver el A, para determinar este A, la altura A, ¿no? Tenemos esta ecuación, ¿no es cierto? Área del acero, esfuerzo de fluencia, 0.85 fuerza de compresión por la base, donde A es la profundidad del bloque equivalente en compresión. A es la profundidad, ¿no? En compresión, ¿no? Es la altura o es la distancia equivalente a la compresión, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación está representada por eso, ¿no? Vigas simplemente reforzadas, ¿no? De lo anterior se concibe tres tipos de fallas, ¿no? Hay la falla dúctil, ¿no? Cuando la deformación del acero es mayor a la deformación en fluencia, ¿no? Hay una falla balanceada cuando la deformación del acero es igual a la deformación del acero en fluencia. Se conoce como falla frágil si previamente se inicia el aplastamiento del concreto, ¿no? La deformación del acero es menor que el acero, a la deformación de fluencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de ellos si se quiere decir, nos conviene para nuestros diseños? Que la falla sea dúctil, ¿no es cierto? Que la falla sea dúctil. Muy bien. Cuantía del acero en tracción, ¿no? La cuantía del acero en tracción definimos como una cuantía de acero en tracción. Esta letra, ¿no? Está representada por la cuantía. La cuantía es igual al área del acero por la base por el peralte efectivo, ¿no? Si queremos saber la cuantía, tenemos que reemplazar en esta fórmula, ¿no? La condición de falla balanceada. De igual manera, ¿no es cierto? Vemos una sección, un diagrama de forma unitaria, ¿no? Y las ecuaciones que vamos a manejar, ¿no es cierto? Para la cuantía balanceada es esta de acá, ¿no? La cuantía balanceada es igual a beta 1, que es un valor establecido, hemos indicado por acá, ¿no? El valor de beta 1 es 0,85 si la resistencia del concreto es menor a 280. Pero si es más, ¿no? Esta deberá disminuir por 0.0, ¿no? 0.05, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que reemplazamos acá. 0.85, fuerza a la compresión, fuerza, el esfuerzo de fluencia, ¿no es cierto? Del acero, que son parámetros conocidos cuando nosotros diseñamos. ¿No? La fuerza de la compresión del concreto siempre va a ser conocido, siempre manejamos un diseño. ¿Cuántos será? ¿Será 210 o 280, 310? ¿Cuánto es, no? ¿No? Multiplicado por un valor de 6.000, entre 6.000 más esfuerzo de fluencia del acero, ¿no? Generalmente es 4.200 kilogramos por centímetro al cuadrado. Pero puede haber más, otros tipos de aceros, ¿no? Que sus valores puedan ser diferentes, ¿no? De igual manera, para análisis de sección de vigas con falla, ¿no es cierto? Acá tenemos, otra vez, partiendo de nuestra expresión de equilibrio, tenemos, esto ya lo conocemos, ¿no? No es más que de la igualdad de las fuerzas a la compresión igual a las fuerzas a la tensión, ¿no? Entonces, llegamos a este modelo matemático, ¿no? Y a través de ello, tomando momentos respecto a un eje que pasa por el centroide del acero, momentamos en el acero, ¿no? Y tenemos otra ecuación que nos va a permitir calcular el momento último que pueda resistir esa estructura, donde phi es el factor de resistencia, que para vigas su valor es 0.9, ¿no? Acá está, para vigas es 0.9. Muy bien, diseño por flexión. Aquí hablamos de cuantías máximas, de cuantías mínimas, ¿no? La cuantía balanceada es un valor intermedio. Esta cuantía balanceada es un valor intermedio entre la cuantía máxima y la cuantía mínima. Entonces, ¿cómo se saca la cuantía máxima? Cuando hablamos de cuantía,
estamos hablando de la cantidad de acero que va a entrar en ese elemento, en este caso una viga, ¿no? Puede que te salga 10 centímetros cuadrados, 20 centímetros cuadrados, no sé cuál sea el valor, eso va a depender de muchos factores, ¿no? Entonces, para la cuantía máxima, ¿no? Se debe calcular, ¿no?, una cuantía máxima igual a 0,75 por la cuantía balanceada, ¿no? Entonces, para calcular la cuantía balanceada tenemos un modelo matemático. Aquí está, ¿no? Para la cuantía balanceada necesitamos saber el beta 1, que está en función al tipo de acero, el esfuerzo a la compresión, el esfuerzo a la fluencia, ¿no? Entonces, 0,75, la cuantía máxima es 0,75 por cuantía balanceada. La cuantía mínima es 14 por esfuerzo de fluencia, o podría ser 0,8 raíz del esfuerzo a la compresión por esfuerzo de fluencia, ¿no? Se tomará el valor mayor de las dos siguientes expresiones. Para la cuantía mínima, aplicamos estos dos modelos, estas dos ecuaciones, y tomamos el mayor, ¿no? Tomamos el mayor. Muy bien, entonces, y por otro lado tenemos el momento último, ¿no? El momento último representado por esta ecuación para diseño por flexión. El cálculo del acero, ¿no? El cálculo del acero, una vez que ya hemos determinado la sección, ¿no?, la dimensión del elemento, ¿no es cierto? Entonces aplicamos esta ecuación. El acero es igual al momento último, y ese momento último, ¿cómo lo calculamos? Acá, ¿no es cierto? Momento último por phi, esfuerzo de fluencia, de altura o peralte efectivo, SD es esto de acá, el peralte efectivo, no considera el concreto que está parte en la inferior del acero, ¿no? A, que también lo hemos calculado, tenemos un modelo matemático, ¿cierto? Para calcular el A, tenemos un modelo matemático, ¿sí? Listo, A medios, ¿no es cierto? Allí ya tendríamos el cálculo del acero, ¿no? El cálculo del acero, ¿no? Aquí está para calcular el A, que lo tenemos, lo estamos trayendo del... ¿no? Entonces, se sugiere como primera aproximación que A sea igual a D quintos, ¿no es cierto? D es la altura, el peralte efectivo, ¿no es cierto? D quintos, simplemente es una división. Muy bien, entonces analizaciones sobre reforzadas. Cuando un elemento está sobre reforzado, para el cálculo del momento último, aplicamos este modelo, ¿no? Entonces tenemos dos modelos para calcular el momento. Para sobre reforzadas, aplicamos esto de acá, y para subreforzadas, aplicamos esto de acá, momento último, ¿no es cierto? Este modelo. Muy bien, entonces, a partir de estos modelos matemáticos, ahora sí ya podemos aplicar estos modelos. Vamos a entenderlos seguramente de la mejor manera, con los ejemplos aplicativos del diseño propiamente dichos. En la siguiente clase vamos a desarrollar algunos ejemplos de cálculos de diseño, ¿no es cierto?, de vigas simplemente reforzadas, y poco a poco vamos a ir complejizando el tema. Muy bien, entonces la clase hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Muy buenos días.